adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero qué bueno es que estemos los hermanos juntos y en armonía. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que estamos transmitiendo a nuestras generaciones, esa armonía que debe de haber en la iglesia, en su pueblo. Un saludo muy especial también a todos los hermanos amigos que nos siguen a través de la página de Facebook. Le damos la bienvenida, les saludamos en el nombre de Jesús, ¿verdad, hermanos? Deseamos que el Señor les colme de bendiciones, tanto en la parte espiritual, en la parte física. Vamos a la palabra de nuestro Dios en esta noche, allí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Bendito y alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Este pasaje es muy conocido por todos. Vamos a leer allí al menos un versículo. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 22. ¿Me confirman cuando ya estén allí? Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. Que el Señor le recompense, hermana, por esa labor que acaba de hacer. Y que Dios le recompense a cada uno de ustedes. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más, aquí estamos delante de tu bendita y maravillosa presencia, confiando en ti como siempre, honrando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, este privilegio de llegar hasta este lugar, con el propósito de bendecir, de glorificar tu santo nombre y también de pedir la guianza divina, la guianza a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. Que esta palabra llegue a los corazones aquí presentes y los que están a la distancia. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que llegue a cada una de acuerdo a las necesidades que hay en tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hagan el esfuerzo, hermanos, y tomen asiento. Y vamos a mirar, hermanos, en esta noche estamos tocando un tema acerca de la escatología, y el tema para esta noche es con relación al tribunal de Cristo. Este tema es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y de la existencia del universo. Hoy, hermanos, queremos colocarle un título a este tema tan importante como lo es el tribunal de Cristo, y es lo que enseñamos a nuestros hijos. Amén, bendito sea nuestro Dios. Hoy queremos hablar, hace 8 días hablábamos, hermanos, con relación a lo que le transmitir la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Pero hoy vamos a colocarle transmitiendo a las nuevas generaciones las promesas de Dios. La importancia de transmitir a las nuevas generaciones las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Allí encontramos muchas promesas maravillosas, que si de verdad creyéramos de todo corazón, hermano, yo pienso que no nos perderíamos un solo culto, un solo instante. Estaríamos continuamente, tendríamos prioridad Dios, tendríamos a Dios como la persona más importante en nuestras vidas. Pero a veces, hermanos, decimos Dios es la persona más importante solamente de labios, porque con nuestros hechos lo negamos. Una cosa es, mira, el Señor mismo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. A veces nos emocionamos tanto, hermanos, que decimos cantidad de loqueras. Amén. Prometemos, hablamos y decimos: ahora sí no me voy a perder culto, ahora sí voy a estar en la oración de la mañana, ahora sí voy a orar, pero solamente son palabras. Pues todo eso en el tribunal de Cristo
lo va a evaluar el Señor. Y el Señor, más que Él, sabe cuál es la diferencia de la razón que nosotros presentemos mientras estamos aquí en la tierra. El Señor lo sabe todo. Bendito sea nuestro Dios. El tribunal de Cristo, esa es como la parte 3 que ya estamos anunciando. Sabemos que se llevará a cabo ¿en dónde? En el cielo. Bueno, quería preguntarles, pero ya les di la respuesta. Será en el cielo. Cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, entraremos al tribunal de Cristo. Luego vienen las bodas del Cordero y así sucesivamente algunos acontecimientos que habrán en el cielo durante 7 años. En esos 7 años aquí en la tierra se manifestará el anticristo. Vendrán 7 años de gran tribulación que será muy fuerte, duro aquí en la tierra, donde se manifestará también la Trinidad, digámoslo así, satánica, el dragón que es Satanás, que el Señor lo reprenda, el falso profeta y el anticristo, quienes gobernarán el mundo entero durante un lapso de 7 años. Allí en el cielo estaremos en fiesta, hermano. Eso es lo que tenemos que transmitir a aquellas personas, a las nuevas generaciones, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las promesas de Dios, según lo que dice la palabra de las Sagradas Escrituras, son más de 3,000, cerca de 8,000 promesas que encontramos en la Biblia. Este tema es algo muy importante. ¿Por qué surge este título, transmitiendo a las nuevas generaciones las promesas de Dios? Porque esto es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a los nietos, a las próximas generaciones. Si de verdad lo estuviéramos haciendo, ellos estarían cada día más enamorados de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos muchas veces? Es porque ni siquiera nosotros creemos. Por eso cuando el Señor dice en su palabra en Lucas 18, finalizando el primer pasaje, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que sí habrá fe en la tierra? ¿Será que sí tiene fe usted para creer lo que dice? Porque la fe es creer. La fe es estar convencido de algo que va a acontecer. La fe es ver las cosas que no son como si lo fueran. Confianza. Eso es la fe. Mire que, ¿por qué es necesario retransmitirla a los hijos? Allí quiero que me regalen esa cita en Deuteronomios capítulo 6, versículo 7. Lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice: y las repetirás a tus hijos. Mire, las repetirás a tus hijos. O sea que a nuestros hijos hay que repetirlas. Hay que decirle que Jesucristo es el Salvador. Hay que decirle que hay una vida eterna que nos espera en el reino celestial. Hay que decirle que vamos a tener comunión con Dios. Hay que decirle que aunque aquí no podamos quizás cumplir algunas promesas a nuestros hijos, no podamos darle todo lo que ellos se merecen, pero allí nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas maravillosas. Cosas que no podemos quizás darle los padres a los hijos, que no puede darnos el hombre, por más dinero, más fama que tenga, comodidades que quizás admiramos de algunas personas que tienen aquí en la tierra, pero que allí en el reino celestial son mayores. Por eso tenemos que repetirla, retransmitírsela a nuestros hijos. Una de los mandamientos, de las condiciones que Dios le dice al pueblo hebreo era esa: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en ¿dónde? ¿Qué hablamos en la casa? ¿Hablamos de las promesas? ¿Hablamos de la palabra de Dios? ¿O de quién hablamos? Porque a veces hablamos más de lo que está aconteciendo en el mundo, de las demás personas, del gobierno actual, que no de la palabra de Dios. Y aquí dice, hermanos, que debían de retransmitirla. Hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino de culto, al casa, al colegio, y al acostarte, y cuando te levantes, continuamente a toda hora, hablarle de las promesas, de la palabra de nuestro Dios. Para cuando venga esa bendición, ¿esto por qué lo hacía el Señor? En estos días tenemos que hablar de ese tema. Mira que cuídate de no olvidarte de los mandamientos de Dios. Guardarás los mandamientos de Dios, guardarás los estatutos de Dios, y lo repetía varias veces el Señor al pueblo de Israel. Hoy se repite también varias veces a la iglesia, porque nosotros tendemos a olvidarnos de lo que ya se ha hablado. Si yo le preguntara cómo fue el tema del domingo, el tema de hace 8 días, de qué hablamos un poquito, se nos borra, y por eso tenemos que repetirlas. Por eso San Pablo dice que para él pues no era incómodo repetir nuevamente el mensaje. Y así tenemos que hacerlo con nuestros hijos, porque a ellos se les va a olvidar. Ellos no lo hicieron, y en Jueces capítulo 2, versículo 10 creo, dice que después de esto se levantó una generación que no conocían a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Con los padres no le retransmitieron el mensaje a Dios, de Dios a los hijos. Y por eso tenemos que ser muy obedientes en esa parte. La Biblia contiene miles de promesas de Dios dirigidas al pueblo, a su iglesia. ¿Qué vamos a recibir en el cielo? Porque eso es lo que le tenemos que transmitir a los hijos. No le puedo dar lo que usted necesita, lo que usted se merece, pero en el cielo, si usted busca de Dios, si usted es obediente, si no se avergüenza de Dios aquí en la tierra, en el cielo va a recibir grandes recompensas. Decirle a nuestros hijos, vale la pena servir al Señor, vale la pena esforzarnos, vale la pena sacar un tiempo para Dios. Qué importante es buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Qué vamos a recibir en el cielo? Hace 8 días hablábamos un poquito de eso, ¿cierto? Recompensas, amén. Títulos, elogios, recompensas por lo que hicimos. Y damos la comparación de un estudiante, se gradúa como bachiller, recibe una recompensa, el diploma, y recibe también ciertos honores si fue buen estudiante, y así sucesivamente. Si sigue en la universidad, pues va a recibir también una tarjeta que lo identifica como un profesional en el área que haya estudiado, y así sucesivamente. Vamos a recibir recompensas, galardones, vamos a recibir coronas celestiales, no coronas de esas que hay aquí en la tierra, sino celestiales. Vamos a recibir la vida eterna, gloria y honor, un cuerpo glorificado, un lugar en el reino de Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a tener comunión directa con Dios. Esa comunión que perdió Adán y Eva por pecar, ellos tenían una relación directa con Dios. Dios les contestaba inmediatamente. Hoy tenemos esa relación directa, hermanos, pero tenemos que esperar muchas veces en el silencio de Dios. Pero Dios está ahí, presto para escucharnos. Dios está ahí, atento para escucharnos. La comunión eterna con Dios. Las recompensas son para los vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta noche? La palabra de nuestro Dios dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7, porque este es un culto de enseñanza, de estudio bíblico. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eternamente por siempre hijo de Dios. Pero hay que vencer. ¿Y qué es lo que hay que vencer? El mundo, las pasiones, el conformismo, la tibieza. Hay que vencer la carne, el sueño.
Mire, hermanos, qué tal que el Señor nos dijera, bueno, todos los días hay que levantarse a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, oración. Y luego ahí sí vaya y báñense y cumpla su horario de trabajo a las 7. Y nuevamente por la noche, cuando llegue a las 7 de la noche, venga al templo. Y son 3 horas de culto hasta las 10 de la noche. Llegue a la casa y duerma 1 hora y nuevamente a las 12 de la noche. Imagínense, bajo esa condición, ¿quién podría ponerse de pie? ¿Quién podría hacerlo, hermanos? Pero Dios nos da libertad de elección, libre albedrío, para que lo hagamos de la manera que podamos nosotros, con voluntad propia, sin obligarnos. Dios no lo obliga a venir a culto, Dios no lo obliga a perseverar, Dios no lo obliga a ser fiel, a ser constante. Dios no lo obliga, Dios no nos obliga a nadie. Por eso el que quiera perseverar y vencer hasta el fin, lo puede hacer si así se lo propone. Y el que quiera apartarse, quiera no volver a la iglesia, lo hace. Y no hay problema. Por más que le ayunen, por más que oren, por más que vigilen, por más que lo aconsejen, por más que lo mimen, por más que lo consientan, el que quiera descarriarse, se descarría porque él quiere. Eso no es que el diablo vino, eso no fue por culpa de la esposa o el esposo, eso no fue por culpa del líder, no fue por culpa del pastor ni de la iglesia. El que quiere descarriarse porque quiere hacerlo. En estos días tengo un tema por ahí que lo vamos a dar más adelante. Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel. Y él quiso ser ángel hasta cuando él quiso. Él fue diablo porque quiso ser diablo, pero nunca Dios lo creó. Y así es el hombre es bueno hasta cuando él quiere. Se consagra hasta cuando él quiere, porque Dios nos da libertad para hacerlo. Pero todo eso, un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y allí Dios nos va a pedir cuenta por lo que hagamos aquí en la tierra. Al que venciere. Título es Transmitiendo a las nuevas generaciones las promesas de Dios, y vamos a mirar 7 recompensas. Y lo vamos a hacer rápido, hermanos. Ahí voy a dejar el tema grabado y ahí usted va a anotar también las citas. Los que tienen papel y lápiz, toman nota. Apocalipsis, la primera recompensa, Apocalipsis 2:7, y vamos a hablar allí de algunas cosas. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos en esta noche? Porque usted dirá, yo no sé leer, no sé tomar nota, entonces ahí no. Pero si usted tiene oídos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, amén, comerá del fruto del árbol de la vida. Solo para los vencedores. Yo no sé si hay algún vencedor en esta noche. ¿Quiénes son los vencedores? Que nunca perdió su primer amor, que se mantuvo en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, se mantuvo. Amén. Adán y Eva perdieron ese primer amor, no vencieron, no pudieron vencer y quedaron ahí en el pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios. La gente dice que por causa del pecado de Adán y Eva se va a perder. No, el hombre se pierde, o el ser humano se pierde por no creer en las promesas de Dios, por no creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, el Rey de gloria, el Dios todopoderoso. Entonces, como Adán y Eva perdieron esa promesa, hermanos, ahora Dios se la ha concedido a la iglesia. ¿Cuántos hermanos de la iglesia hay aquí en esta noche que puedan dar gloria a Dios, que puedan darle un aplauso al Rey de gloria? Denle ese aplauso con gozo, con alegría. A su nombre damos gloria. Segundo, Apocalipsis 2:11 dice, nuevamente el que tenga oídos, solamente para el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto nos habla de victoria sobre la muerte. Amén. ¿Por qué? Porque no se avergonzó
de ser cristiano aquí en la tierra. Si usted se avergüenza de ser cristiano, mire cuántos se avergüenzan de, en el colegio le preguntan, ¿y usted por qué no hace tal cosa? O es que usted como que es de otra religión, usted es evangélico y se avergüenzan. Mire que San Pablo lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. No te avergüences del evangelio en el colegio, en el trabajo, donde quiera que vaya. Como decía un cristiano abuelo por allá en cierto lugar, hasta la huella que dejo es evangélica. Caminaba y decía, ¿usted es evangélico? Sí, vea, hasta donde piso soy evangélico. ¿Y qué es un evangélico? Alguien que creyó en el evangelio, alguien que creyó en la buena noticia que el Hijo de Dios vino a traer a este mundo. ¿Qué es ser cristiano? Alguien que es cristiano es seguidor de Cristo. Eso es. ¿Qué es ser católico? Católico es algo universal. ¿Qué es ser romano? Para allá, para los romanos, nosotros somos cristianos, cristianos evangélicos colombianos. Allá los que quieran ser romanos y remalos, que sigan en su religiosidad, pero eso no los va a salvar, porque no es la doctrina, no es una religión, no es un credo, no es una tradición el que salva. Que salva se llama Jesucristo. Por eso somos cristianos, cristianos evangélicos. La palabra nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 32. Ahí está en pantalla. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se avergüence de ser cristiano. Es algo maravilloso ser hijo de Dios. Tercero, Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Otra vez dice ahí, el que tenga oídos. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Allí nos van a hablar por un nombre nuevo, pero es para los vencedores. Nos dará del maná escondido. Algo que nadie, nunca, nadie lo puede descubrir. Él lo tiene allí escondido, reservado para usted y para mí. Pero hay que vencer. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es vencer? ¿Pero qué es lo que tengo que vencer? Tiene que vencer, hermanos, no alimentarse con las cosas del mundo. Allá nos vamos a alimentar con el maná. Aquí tenemos que alimentarnos mientras estamos aquí en la tierra con la palabra de nuestro Dios. No alimentarnos con el mundo. Porque mire lo que dice la palabra allí en primera de Juan 2, 15, 17. Con relación a aquellos que se alimentan con el mundo, que quieren vestir como el mundo, que quieren peluquearse como el mundo, los mundanos, hermano. ¿De dónde aprende la gente a hacerse ciertos cortes de cabello? No es de la Biblia, no es del cristianismo, del mundo. Porque el mundo le dice, vea, hágase así ese cortecito, rasure de esta manera. Eso nos lo enseñaban también por allí en la convención, hermanos. La Biblia dice, no améis, primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, del Padre, no provienen, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que vencer las cosas del mundo. Ah, qué bonitos son las modas, todo eso, ¿cierto? Pero eso no es para nosotros. Ahora, hermanos, miren, ¿cuántos han salido? Cuando salieron esos pantalones grandotes que se los dejaban por acá media cola, eso les quedaban grandes.
y la gente colocándose eso. Antes de los pantalones botacampana, ahora, hermanos, están saliendo unos pantalones rotos por todos lados. Que eso cuando mi abuela eso decía, no te pongas el pantalón roto, le ponían un remiendo ahí, pero ahora eso es moda. Y qué terrible ver cristianos así. Claro, no en esta denominación, gracias a Dios, pero sí he visto lo que uno ve, por eso dice el mundo, lo que uno ve, lo que uno oye. Y sí hemos visto en algunos famosos canales cristianos, predicadores, hermanos, allá, con unos chicles predicando, hombres con chicles predicando, hermanos, allá. Otros con esos pantalones todos rotos por todos lados, hermano, y predicando, y es que para traer otros mechudos, chiverudos. Decía mi pastor cuando me congregaba hace mucho tiempo, un pastor allá al sur de Bogotá, los chivos no irán al reino de los cielos. Que vas a chiver ahí, chiverudos de todo, hermano, para atraer a la gente. Y son iglesias pues muy llenas, porque no hay restricción alguna. El mundo metido en la iglesia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No esperemos ser admirados por el mundo, que alguien nos felicite o nos dé 1000 likes ahí por Facebook, ahí por el canal de YouTube. No esperemos, hermanos. Eso yo no lo espero. Yo predico, paso estas predicaciones por Facebook y YouTube, hermano, pero es para hablarle a la gente que hay que apartarnos del mundo, que el mundo va a pasar, todos sus deseos, la vanagloria de este mundo va a pasar, pero el que permanece en Jesucristo, si permanece y no se avergüenza del evangelio, un día tendremos la recompensa celestial. Y ese es el mensaje. Y no le van a dar like ahí porque ya no esté fanático. Legalista. ¿Sí le han dicho legalista? ¿Qué es un legalista? Alguien que quiere hacer las cosas legalmente, como manda la Biblia. Si a mí me dijera usted es un ilegalista, entonces le diría en qué estoy fallando, porque soy ilegal. Pero legalista quiere decir que somos legales con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que oímos, con lo que predicamos. Eso es ser una persona legalista. Vamos entonces, hermanos, con el cuarto. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Imagínense, miren eso, esa recompensa que Dios nos va a dar para los vencedores. Autoridad sobre las naciones, ¿qué quiere decir? ¿Qué usted cree que tiene el presidente acá de Colombia? Autoridad sobre esta nación. El que manda, aunque mande mal. ¿Qué tiene autoridad del presidente de Estados Unidos sobre naciones? Imagínense, el Señor está prometiendo eso, que vamos a tener autoridad sobre naciones. Algunos se preguntan y dicen, pero ¿cómo así todos vamos a tener ese carguito? No, solamente uno que otro. Y no se preocupe, hermanos, que las naciones, hoy en día las naciones son un poquito de lo que podemos observar a través de del mapa mundo. Un poquito, usted mire en el sistema, se me escapa en este momento, hermanos, sistema solar, no. Bueno, eso tiene donde habla de las galaxias y todo eso. Usted mira, hermanos, allá cantidad de planetas grandísimos. Y usted dice, ¿dónde está la Tierra, el planeta Tierra? Y luego mira un puntico chiquitico por allá, ese es el planeta Tierra. Y en esa galaxia, hermanos, hay millones de planetas, millones. Y hay millones de galaxias con millones de planetas. Amén. Hay planetas, hermanos, 1.000.000 más grande que el planeta Tierra. Entonces dice el Señor, va a reinar sobre naciones. No se preocupen. ¿Dónde estarán esas naciones? No se preocupe, hermanos. Allá las vamos a ver. Lo importante es que usted crea a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra allí, hermanos, en Gloria al Señor? Bueno, a ver si se me perdió la cita, pero bueno, 1 Corintios 6, 2 y 3, hay una referencia. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? El versículo 3, 1 Corintios 6, 2 y 3.
el 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? En Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 17 al 19. El Señor habla allí con relación a una parábola de unas minas que dejó a cada uno el Señor. Dentro de 8 días vamos a hablar de eso. Dios, o sea, la salvación es gratuita. Si queremos galardones, recompensas, tenemos que hacer algo aquí en la tierra con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha entregado algo aquí en la tierra. Quizás no todos son predicadores, no todos son músicos, pero unos son intercesores. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Ahí dice, en Lucas 19, 17 al 19 dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por ser fiel en lo poco que usted tenga o que haga en la iglesia, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Usted dirá, bueno, yo escojo ahí Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Armenia. Tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Le dio autoridad sobre 5 ciudades. Miren, la palabra nos dice, hermanos, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Desde ya estamos destinados para ser reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey, hermano? Gobernar una nación, un imperio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que vamos a ser reyes, que somos reyes. Claro, podemos ser reyes donde quiera que estemos. Ahí en el trabajo, usted puede llegar a ser un rey también. Somos sacerdotes porque anunciamos el mensaje de Dios al pueblo, a las personas. Aquí literalmente, pero un día lo vamos a ejercer a las naciones, a miles, a muchas personas, hermano. Autoridad y jueces. 5. Apocalipsis 3:5. Vamos a Apocalipsis, ahí estamos estudiando lo que en estos días estudiábamos las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerda? Ahora estamos estudiando lo que dice el Señor que nos va a dar a la iglesia. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Seremos vestidos de ropas blancas, resplandecientes. Esto simboliza la santidad, la divinidad allí con el Padre Celestial, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Sin esas vestiduras no podríamos estar allí. Unos días atrás hablábamos acerca de allí, hermanos, de los convidados a las bodas, pero había uno que no estaba vestido de bodas. Estaba en la iglesia, pero no estaba vestido de bodas, y el Señor le dijo, ¿qué hace aquí? Y lo sacó, y lo mandó por allá a un lugar, usted ya sabe. Amén. Las ropas simbolizan el estado espiritual. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su imagen túnicas y pieles y los vistió, porque el hombre estaba descubierto totalmente, tenía una vestidura espiritual, pero al ya pecar, entonces se sintió mal, se sintió desnudo delante de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1, quiero dejarlo ahí como referencia, dice, en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. O sea, nos habla de santidad, de llenura del vestuario que tenemos que vestir para el Señor. Esto es tipología de dignidad y honor y autoridad. 6. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre y el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ser iluminado. Amén. Un nombre nuevo nos dará el Señor allí. Ser columna en el templo de Dios. Columna es como la base o el que sostiene un edificio, ¿verdad? Que sostiene una casa. Entonces dice el Señor allí que nos hará columnas en el templo de Dios. Hoy se necesitan personas que quieran ser esas columnas, que sostengan también la iglesia. Esas columnas de oración, esas columnas financieras que también en la iglesia llegan. Dios les va a recompensar. Todo lo que usted haga para Dios, Dios le va a recompensar. Una columna es la que sostiene un edificio. En primera a Timoteo 3:15 dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Será o seremos un simiente eterno en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Séptimo, Apocalipsis 3:21. Bueno, ya lo leímos, pero leámoslo nuevamente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el trono, está el trono del Padre y está el trono del Hijo. Entonces está diciendo el Señor, ahí va a estar la iglesia. Porque claro, simbólicamente somos ¿qué? La esposa del Cordero. Él no la va a dejar por allá en otro lado. Él la va a dejar ahí al lado. Dice, por eso dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con el trono de mí, y me he sentado con mi Padre en su trono. Claro, hay un trono. O sea, simbólicamente a veces miramos, ¿cierto? Que uno mira acá, está el púlpito, está el pastor y colocan otras sillas ahí. Entonces, algo así. Un trono donde va a estar sentado el Padre, donde va a estar sentado ¿quién? El Hijo, ¿y qué más? Por eso es que el diablo, que el Señor le reprenda, vive enojado con la iglesia, porque él quería un pedacito ahí en el trono de Dios. Él quería ahí un pedacito. Él quería estar ahí sentado. Y quizás cuando no pudo con el Padre, no pudo sentarse en el trono del Padre, entonces dijo, bueno, voy a coger el segundo. Y le dijo, no, ese ya está reservado. ¿Para quién? Para el Hijo. Entonces dijo, bueno, voy a coger el tercero. ¿Y ese está reservado para quién? Para los que vencieren, para la iglesia. Ni siquiera el tercero le correspondió, y por eso fue que se enojó y se rebeló y se fue de allá. Por eso fue que se volvió diablo, que el Señor le reprenda. ¿Quién le manda a ser diablo? A toda hora el Señor lo vamos a reprender en el nombre del Señor. Permanencia eterna. Estaremos sentados con Cristo en su trono. Este es el trono más alto que pueda existir. Esto nos habla, hermanos, primero de seguridad total. Ya de allí no pasa nada. Mientras estemos aquí en la tierra, corre el riesgo de que se pueda descarriar y apartar y irse para el mundo y perder todos esos galardones. Pero allí tendremos seguridad total porque estaremos con el Dios Todopoderoso. Amén. Honor y dignidad eterna. Entonces, hermanos, debemos de transmitirle esto a nuestros hijos, que vale la pena. Vale la pena. Mientras estemos aquí, quizás vamos a pasar pruebas, luchas, dificultades, como las pasó el pueblo hebreo allá por el desierto, como usted las ha pasado. Todos de una u otra manera hemos pasado pruebas, luchas, dificultades, pero de todas ellas el Señor nos ha ayudado. Somos personas que transmitimos valores y principios, o que los enseñamos. Somos personas que transmitimos fe. Usted dirá, pero yo no tengo hijos. ¿Cuál fue la recomendación? A ver, ¿cuántos fueron a la convención?
¿Cuál fue la recomendación, hermano? ¿Cuál fue? Que tengan hijos, reproduzcasen, amén, reproduzcasen. En vez de tener un cachorrito, tenga hijos. Ese cachorrito no va a ir a heredar el reino de los cielos. Y nos decían allá, usted pastor, usted hermano, predicando la fe, ¿por qué no tiene hijos? No, hermano, como está esa situación, ¿de dónde? ¿Qué es lo que está predicando? Eres un incrédulo. Cree que Dios no le puede proveer para tener un hijo, para tener dos hijos, para tener más. Dios le puede proveer, ¿verdad? Dios le sustenta. ¿Cómo, hermano? Pero usted no sabe lo que, hermano, dice herencia de Jehová son los hijos. Esa herencia que allá en el cielo, hermano, ver esa recompensa, hermano, al menos por tener hijos. Y entonces nos llamaban la atención, hermano. Pensé que había los que, bueno, no están los que fueron aquí a la convención, pero ahí le decían al hermano Víctor, cásese y tenga hijos, hermano. Tenga hijos. Pero ¿de dónde lo hace? No es una persona de fe. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Estamos transmitiendo que tenemos un Dios que nos provee de todo. Dios, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá nuestro sustento. Dios es capaz de sustentarnos. Y lo digo porque así ha sido en el caso mío. Mi esposa, mis hijos, hermano, nunca hemos pasado necesidad o que ellos digan nos acostamos sin comer nada, al no ser que estemos en ayuno. Claro, pero hermanos, nunca. Siempre Dios nos ha consentido en todo lo que necesitamos. Nunca nos ha faltado nada. Y esa es la fe que transmito a mis hijos, que vale la pena servirle al Señor. Lo mejor es servirle al Señor. El padre, el mejor empresario, el que mejor paga es Dios. Antes se preparaban los muchachos para servirle al Señor. Hoy quizás se preparan para servir, bueno, al Señor también desde la empresa, como son reyes. Entonces allá de una empresa pueden servir, porque no todos van a ser pastores, ¿verdad? No todos van a ser profetas o músicos. O bueno, sí pueden ser músicos y servir allá, porque la Biblia lo dice muy claro. José no fue un predicador, pero sí fue un rey de Dios allá. Segundo, el gobernador allá en el imperio de Egipto. ¿Quién otro, hermanos? No fue predicador. David, pero él fue el rey de Israel. Daniel no fue un predicador, pero sí fue un sacerdote, o sea, representó a Dios allá en su trabajo. Y así, bueno, después miramos esa parte. Entonces, hermano, ¿de cuántos hablamos? ¿De cuántas de recompensas que tenemos que transmitirle? ¿Cuál es la primera? Comer del fruto del árbol de la vida. Esa es la primera. Segunda, victoria sobre la muerte. No sufrirá muerte. Amén. Tercera, comer el maná escondido. Cuarta, autoridad sobre las naciones. Tendremos autoridad sobre las naciones. Quinta, vestidos de ropas blancas, resplandecientes. Sexto, seremos columnas en el templo de Dios. Séptimo, permanencia eterna. Permanencia eterna con Dios. Comunión eterna. Guianza eterna. Dentro de 8 días vamos a hablar, o bueno, para el próximo capítulo, vamos a hablar por lo menos de 7 coronas. Espero que usted haya quedado claro, porque hoy no me toca repetirlas dentro de 8 días nuevamente. Cuando les pregunte, usted diga, no, ni me acuerdo de qué fue que usted predicó. Amén. Por lo menos 7 coronas, entre las cuales está la corona de vida, corona de posición, corona de oro, corona de gloria, corona incorruptible. Le voy a decir por qué cada una de esas coronas, por qué las vamos a recibir. Eso no es solamente ahí por venir y ser bonitos, no. Las vamos a recibir por algo que vamos a hacer aquí en la tierra. La corona de justicia y la corona de gozo. ¿Sabe por qué la corona de gozo? Le voy a adelantar un poquito. Por las almas que hayamos ganado. Si sea una que usted haya ganado, hermano, va a recibir la corona de gozo. Qué alegría, qué gozo.
Porque a veces nosotros como pastores nos creemos que, pasaron 2, pasaron 4, 5, 10 personas, se convirtieron. ¡Qué gozo! No, mentira. Usted que oró, usted que evangelizó, usted que le transmitió el mensaje de Dios, va a recibir esa recompensa. Otra vez les hablaba la parábola del ujier portero, que repartía ya tratados, que llegaba temprano a hacer el aseo, a hacer cosas, y la recompensa que recibió fue mayor que la del pastor. Entonces no se preocupe por eso. Amén. Conclusión, la salvación es gratuita. Las recompensas son ganadas. No las vamos a ganar acá. Es como algo así aquí terrenalmente. La salvación es gratuita, pero queremos la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de Dios, orar, ayunar, vigilar y decirle: Señor, lléname de tu presencia, lléname del fuego tuyo. Necesito más de ti. Ya somos salvos. Algunos dicen: no, pero es que si usted no es lleno del Espíritu Santo, entonces no va al reino celestial. No, ya somos salvos porque la salvación es por fe. No tenemos que pagar un precio. No tenemos, hermano, que ayunar cantidad de días. No, el ladrón en la cruz se salvó ahí de un momento a otro y ya fue salvo. Una persona viene a Cristo, se reconcilia con Cristo, ya es salvo, salió y accidentalmente una bala perdida lo cogió, se fue para el cielo. No se preocupe, se fue para el cielo. No hay nada que hacer. Pero si la persona viene a Cristo, dura ahí 1 año, 2 años viviendo ahí haciéndole rellenas al enemigo y no se afirma, sigue en su pecado, sigue en su maldad, se puede llegar a perder porque no creyó. Una persona cuando cree, hermano, inmediatamente dice: el que creyera y fuere bautizado será salvo. Cree, busca los medios, dice: no, yo tengo que dejar la carne, dejar esta maleta acá y yo voy por mi salvación, voy a escapar por mi salvación. No trabajaremos para salvación, sino para una remuneración eterna, para recibir recompensas. En 1 Corintios 15, 58, ahí está la tarea para esta semana. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes, permanezca firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está hablando a los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí en esta noche? Para que una persona sea hermana, hija de Dios, porque somos hermanos, porque tenemos la misma sangre, nos une más bien la misma sangre. Esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados. La persona tiene que dar un paso de fe, convertirse, ser nueva criatura, que su nombre aparezca escrito en el libro de la vida. Esa persona tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que os apartéis de fornicación, que nos apartemos del pecado, de la maldad, de la mentira, que hagamos, que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante nacer de nuevo, es importante ser nueva criatura, es importante vivir para Dios mientras estamos aquí en la tierra. Es importante hacer la obra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, somos amados de Dios. Está firme, manténgase firme, constante, creciendo en la obra del Señor. Todo lo que usted haga para la obra del Señor no será en vano, habrá una recompensa. Yo no sé si alguien lo cree en esta noche. Colóquese de pie y diga: Señor, voy a mantenerme fiel, firme, perseverar, ser constante en la obra del Señor. Un día recibiremos la recompensa del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Vale la pena transmitirle a las nuevas generaciones las promesas de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre Santo de la gloria, por darnos este privilegio, por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Amén y amén. Démosle un aplauso bien fuerte.